todos bienvenidos. Préndelo. Sean todos bienvenidos una vez más al culto dominical, donde daremos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él ha sido más que benevolente con nosotros. Amén. Bueno, ahora parece que nos escuchamos mejor. Qué bueno que es el Señor, amén. Y bueno, vamos a estar comenzando orando, bendiciendo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, has provocado este encuentro contigo, Padre. Gracias porque en este tiempo, Señor, hemos separado este tiempo para ti. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Podemos sentirte, podemos saber, Señor, por tu palabra, que tú, Señor amado, estás en este lugar, Padre. Dice tu palabra que donde estén 2 o 3 en tu nombre, allí tú estarías con nosotros. Y aquí vemos, Señor, estas almas que te alaban, que te glorifican, que te adoran. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Un nuevo comienzo para que en este día seas tú glorificado. Aunque ya ha transcurrido varias horas de este día, pero en este tiempo que lo vamos a dedicar para ti, sea un tiempo favorable, beneficioso para nuestras almas, para nuestras vidas. Que tú, Espíritu Santo, tomes el control de todas las cosas. Seas tú, Señor, haciendo todas las cosas para las cuales tú quieres en esta hora, en este momento. Sí, gracias, Jesús, porque tú eres el que manda en este lugar. Tú eres el que realmente toma toda la autoridad en este tiempo para que sea tu voluntad por encima de todas las cosas. Sí, que sea tu palabra, que sea la alabanza, que sea la adoración, todo en tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Quería estar compartiendo en Primera de Juan. En Primera de Juan damos gracias al Señor, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan no es en el Evangelio de Juan, es Primera de Juan. Dice en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ese es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Wow. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandato, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Oramos al Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias porque esta palabra ya es bendita, Señor. Gracias porque tu palabra nos alumbra. Gracias, Señor amado, por ser nuestros hijos. Sí, ya lo sé. Gracias, Señor, por ser, Señor amado, nosotros tus hijos, porque tú nos adoptaste. Gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, nos miras, Señor, nos miras con regocijo, Señor. Somos bienaventurados de ser tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bueno que es esta palabra que nos insta, ¿verdad? El verdadero cristiano. Nos habla esta palabra en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, hasta todo el capítulo 3 hemos compartido. Vemos exactamente que en esta palabra hace una diferencia, ¿verdad? De los que son los hijos de Dios, de que cómo tienen la conducta los hijos de Dios, cómo usted puede encontrar a un hijo de Dios, qué es lo que sobresale en ese hijo de Dios, pero también nos narra la misma palabra en 1 de Juan capítulo 3, de cómo son los hijos del diablo, de cómo son aquellas personas que de repente tienen a Dios en la boca, saben mucho de Biblia, pero en realidad no cumplen esos requisitos, esas características de un hijo de Dios. Y usted lo puede entender porque lo puede comprobar por la Biblia, por la palabra. Aquellos que aman la justicia, aquellos que aman la rectitud, aquellos que realmente son verdaderamente hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mire que ese amor, medite en ese amor que le ha dado el Padre, esa oportunidad de salvación, esa oportunidad de ser llamado un hijo de Dios. No es cualquier cosa, ¿verdad? Más adelante vemos en varios versos cómo nos insta la palabra del amor, ¿verdad? De esas manifestaciones que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, como hijas de Dios. Tenemos que amar los unos con los otros. Esto es un mandamiento, un mandato que nos narra la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, ¿verdad? Vemos exactamente cómo la palabra nos dice, nos narra la palabra: todo aquel que comete pecado. Nos habla exactamente la misma palabra de que
debemos reflexionar cómo es tu vida. Tu vida, te has convertido al Señor, has declarado tu fe, tal vez te hayas bautizado, tal vez sentiste o sentís algunas cosquillitas, algunas manifestaciones, ¿verdad? Pero seguís practicando el pecado. Entonces, exactamente la misma palabra nos dice, por tu boca, pero tu corazón está lejos del Señor, porque seguís todavía en el pecado, seguís todavía haciendo lo malo. Y dice que ahí estás infringiendo la ley, ¿verdad? De repente, acá salió en las noticias un vehículo que había infringido tantas y tantas multas, tenía ese vehículo, que realmente era algo que se asombraron. Salió en la televisión, en el informativo, diciendo una cantidad de multas que tenía ese vehículo, ¿verdad? Que era sumamente impagable, ¿verdad? Y muchas veces hay ciertos hermanos, ciertas hermanas cristianos que realmente siguen así, siguen pecando, pero realmente como que ellos están infringiendo la ley, pero no les importa. Pero hay alguien que sí le importa, es el Padre que te dio la oportunidad de ser salvo y está viendo tu comportamiento, estás viendo que a sus mandatos, a su ley, tú te pasas por arriba de la palabra del Señor, tú haces tu vida lo que quieres y no es eso lo que agrada al Señor. Y dice la palabra del Señor y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Qué tremendo, ¿verdad? Wow. Todo aquel que permanece en Jesucristo, el que nos dio esa libertad, ¿verdad? Para no pecar, ¿verdad? Él nos regaló esa oportunidad de salvación. Y todo aquel que está en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí vemos exactamente características, ¿verdad? De hijos que van a la iglesia, pero no son hijos de Dios. Se parecen, cantan los coros, alaban, aleluya, yo me voy con Él, pero no lo conocen, no lo han visto, en esencia no saben lo que es el Evangelio, ¿verdad? Vemos exactamente que no han entendido que deben de dejar de pecar. Por eso dice la palabra, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y qué clara que es esta palabra, confronta, y es una palabra dura, pero es una palabra real, es una palabra viva, es una palabra poderosa, para que realmente nosotros nos podamos sentir que tenemos esa autoridad de decirle al pecado que no, aunque de repente te visite, pero tú te abstienes de pecar. El que practica el pecado es del diablo. Y si es del diablo, son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces andemos como Él anduvo, sin pecado, sin mancha. Tratemos, ¿verdad?, de ese camino de perfección. Hay gente que dice, no, pero solo Jesús lo puede hacer. No, esfuérzate. La Biblia nos llama a vivir una vida en santidad. Esfuérzate, toma la acción, toma tu disciplina, toma la autoridad de decirle a esta carne, a este cuerpo, no voy a pecar. Toma tú la disciplina. Si sabes que por allí es un lugar resbaloso, bueno, atente de repente de no pasar por allí, porque tú ya sabes que ahí es tu punto flaco, ahí es tu punto débil, ahí sabes que realmente no puedes, entonces abstiénete. Hay ciertas personas que te instan a pecar, hay ciertas personas que te dan, podríamos decir, todo en bandeja para que tú vayas y peques, y sea cual sea el pecado puede ser, no sé, matar a alguien, como puede ser un chisme.
algo tan sencillo como eso. No, yo fui por ahí, pero sí, pero ahí sabes que hay camino donde están los chismosos, no camines con ellos. Entonces vemos exactamente que de repente te están diciendo, bueno, vamos a matar a alguien. Capaz que en tu fe cristiana ya saben que no te pueden decir, yo no le puedo decir a fulanito, venía a matar a alguien porque es cristiano. Sé que él me va a decir que no, pero Satanás se puede disfrazar de tal manera para que tú caigas. Y a veces te enlaza en esos lazos, ¿verdad? Que Satanás sí sabe hacerlo. De repente, no como es no robar, como es no fornicar, no adulterar los que están casados, no estar en vicio, no estar en borrachera, ¿verdad? Vemos exactamente que Satanás tiene su método, ¿verdad? Para poder enlazar a las almas. Pero uno que está en Cristo, uno que sabe a quién le sirve, uno que sabe ese sacrificio que fue el Padre que nos dio a su Hijo, envió a su Hijo, ¿verdad? Para que nosotros tuviésemos la salvación, nosotros tendríamos que reflexionar y decirle a nuestra carne, decirle a nuestro espíritu, ¿verdad? No voy a hacer la voluntad del diablo. Voy a fortalecerme en la palabra. Amén, aleluya. Más adelante vemos exactamente, nos narra la Biblia, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En el verso 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo te aborrece. No te tome de sorpresa. De repente capaz que algún familiar te tiene por menos, algún familiar te tiene por un fanático, por una loca, por un loco, porque te van a menospreciar. Pero no te asombre. Esto es algo que tiene que pasar, porque no se lleva la luz con la tiniebla. No es algo que vos decís, yo le debo haber hecho algo porque no me está tratando igual. No te persigas con eso, amalos igual, porque sabes que no los podés conformar a los del mundo. Eso ya está escrito en la Biblia. Mire, si usted lo lee, dice, me sacaste un peso de encima, porque ahora ya entiendo exactamente qué es mi fe cristiana, qué es mi fe, que es a quien yo sirvo, es que yo ando en un camino de santidad y a ellos les molesta, porque ellos quisieran caminar en santidad, quisieran caminar en justicia, quisieran caminar en rectitud, pero ¿sabe qué? Aman las tinieblas, aman el ocultismo, aman el hacer engaño, aman a los homicidas, aman a violentarse, a enojarse, a siempre estar en pleito, en celos, en disensiones. Mas nosotros estamos en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y el que está en Cristo tiene que caminar en Cristo. No es solamente acepto al Señor Jesús, es el primer paso. Pero después de aceptar a nuestro Señor Jesús, hay que seguir caminando. ¿Cómo? Aborreciendo lo malo, quitando de nosotros las pocas vergüenzas que algunas cosas todavía quedan. Entonces dentro de nosotros tenemos que hacer como esa limpieza por dentro. Tenemos que vernos y examinamos. Y vemos exactamente que no tienes que agradar a los del mundo. Tienes que agradar al cielo. Tienes que agradar a Dios. Tienes que agradar a ese Padre tan bueno que envió su Hijo. Tienes que agradarlos a los tres. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice que nos amemos, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. El hermano estaba caminando en justicia, en rectitud, haciendo lo bueno. Sin embargo, Caín, sus obras, lo que él hacía, estaba en oscuridad, estaba en maldad. Por eso él tuvo envidia, por eso tuvo celo de su hermano, ¿verdad? Y por eso lo mató. Si nosotros somos de Dios, tenemos que amar esta salvación. Oremos al Señor. Gracias te damos, Jesús,
por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra nos ha alumbrado. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, somos plenos. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, nos has dado salvación. Cuidemos esa salvación. Gracias por esta palabra, que podamos nosotros estar tomando recaudo en cada uno de estos consejos que nos has dado a través de la palabra, para que podamos vivir en santidad día a día, exhortando los unos a los otros a seguir caminando. Gracias, Jesús. Amén y amén. Vamos a estar orando, ¿les parece? Por este canasto, donde vemos exactamente que hay muchas peticiones, muchas almas, muchas familias, ¿verdad? Muchas familias que realmente el Señor está haciendo su obra en cada uno de ellos. Padre, te damos gracias, gracias, honor y gloria a ti, Padre. Señor, te presentamos estas almas. Seas tú bendiciéndolas desde lo alto, Padre. Gracias. Engrandecemos tu nombre, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque tú estás obrando en cada uno de ellos, Jesús. Amén y amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, al Santo Jesús y gloria al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Dios bendiga a mi amada esposa Sara, que siempre se deja usar, ¿verdad?, por el Señor de una manera especial. Así que no practiquemos el pecado, iglesia. Esto se trata de usted tomar una decisión. El pecado no se puede enseñorear de nosotros, a menos que a ti te guste, a menos que tú le des el paso. Yo quiero que la iglesia sepa esto. No estamos obligados a pecar. Aunque tengamos la herencia del pecado en la carne, que mira, hasta Jesús lo tuvo, pero él nunca pecó. Y nos están llamando a armarnos de ese mismo pensamiento. ¿Cuál? El pensamiento que tuvo Jesús. No voy a pecar, voy a honrar a mi Padre, voy a obedecer al Espíritu Santo. Hermano, eso no es tan difícil de entender. Inclusive tomar esa decisión es fácil. Así que no pequemos. Esto no significa que en algún momento fallemos a Dios o nos caigamos de momento. Pero si hay ocasión de que usted peque, pida perdón rápido, porque abogado tenemos con el Padre, ¿verdad? Jesucristo, nuestro gran Salvador. Pero no nos convirtamos en estar pecando, hermano. Eso no, la Biblia lo dijo. Mi esposa lo leyó. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Entonces, no nos arriesguemos a que caigamos en esa, ¿verdad?, en esa maldición, en esa desgracia. Y mire, ya la Biblia, ¿verdad?, la Biblia profetizó que muchos van a procurar entrar, muchos cristianos, y no podrán, precisamente porque practicaban el pecado. Aún dentro de la sana doctrina, muchachos, hay multitudes de gente que dicen ser y no son. ¿Por qué? Porque están en pleito, en robo, en disensión, en envidia, en contienda. ¿Y qué es practicar eso? Pues practicar la herencia del pecado. Y el que practica las obras de la carne no heredará, lo dice la Biblia, el reino de los cielos. Así que habiendo dicho esto, vamos hacia adelante. Nos espera una salvación tremenda, ¿verdad?, que alcanzar cuando suene esa gran trompeta, cuando este arrebatamiento tremendo, el arrebatamiento número 4, vaya a suceder, que eso está a la vuelta de la esquina. Primero fue Enoc, luego fue el profeta Elías, luego fue Jesús mismo delante de los apóstoles, subió y una nube lo arropó y se lo llevó. Ahora le toca el turno a la iglesia. Por eso decimos que es el arrebatamiento número 4. Así que no arriesguemos nuestra salvación, ya sea como muerto en Cristo o como vivo. Bueno, saludamos a nuestros amigos, hermanos Norma Nieves. Dios te bendiga, Normita. Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida a nuestro culto dominical de la tarde. Saludamos a Eliezer también, que está ahí conectadito, y diferentes hermanos que, verán, se conectan poco a poco con nuestro culto. A todos ustedes, un abrazo sincero, un saludo desde la República Oriental del Uruguay. Recordamos que nuestros cultos son los martes, oración, jueves, estudio bíblico, y los domingos, como hoy, el culto general, donde traemos pues el mensaje pastoral que las ovejas necesitan escuchar, no solo aquí, sino a través de las redes sociales y a través de las diferentes estaciones de radio. Bendito sea el Señor. Así que estamos contentos, estamos gozosos. Empezamos el nuevo año con el pie derecho. Hemos visto que Dios está con nosotros, que sigue con nosotros, nos deja, nos expresa de muchas formas
de que Él está contento con el trabajo que estamos realizando para Él. A Dios la gloria y a Dios la honra, y como Él es un Dios que se merece toda la adoración, yo quiero cantar una alabanza para Él dirigida y se llama Magnífico. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es magnífico? Mire, es el único Dios verdadero. Vamos a cantar al Señor esta alabanza para su gloria. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Iglesia, ¿sabe qué? Algunos adoran a dioses de madera, otros de yeso y hasta de metal. Tienen manos, tienen pies y no caminan. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos pero no ven. Mas mi Dios tiene su trono allá en la gloria. Es un Dios vivo que contesta la oración. Que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Porque no hay Dios como mi Dios. Aleluya. Sí, Señor. Iglesia, vamos, cántalo. Decláralo conmigo, solo tú eres Dios, sí Señor. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán que solo tú eres Dios, solo tú eres Dios. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Magnífico y poderoso es nuestro Dios, su belleza es incomparable. Y toda lengua y nación sus rodillas doblarán y postrados reconocerán que solo tú eres Dios, Dios de mi vida, solo tú eres Dios de mi familia, solo tú eres Dios del universo, solo tú eres Dios.
Gloria a su nombre. Qué tremendo. Ese es el Dios que nosotros le servimos, iglesia. Wow, tengo que testificarlo. Sentí una presencia tremenda en medio, ¿verdad?, de esta adoración a ese Dios tan grande y poderoso. Estamos contentos, ciertamente, porque Dios está con nosotros. Sentimos su presencia. Siguen los hermanos conectándose. Qué bueno. Eliezer dice: gloria, magnífico es Dios para siempre. Amén. Norma Nieves dice: Dios les bendiga. Llegué de la iglesia, saludo. Qué bueno que estás con nosotros. Quédate ahí sentadita o pon el volumen alto para que puedas disfrutar del culto dominical de la tarde, aunque estés en tu casa. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a continuar bajo el tema: el plan de Dios para el cuerpo de Cristo. Esta es la tercera parte y en el día de hoy, este domingo, en este mensaje vamos a terminarlo, ¿verdad? Un mensaje muy importante, un mensaje pastoral realmente, para que las ovejas del Señor puedan lograr ese crecimiento, esa santidad sin la cual nadie le verá. Vamos a ubicarnos en el capítulo 24, bendito es el Señor, verso 45, que en las tres partes, incluyendo hoy, pues hemos usado este verso como cita bíblica base para este mensaje, porque para que el plan de Dios corra en el cuerpo de Cristo, y no es que Dios necesita ayuda de nadie, Dios no necesita que nadie lo ayude, Él es Dios, pero Él ha decidido, mira lo que voy a decir, no es que se echa a un lado, pero Él se pone un poquito al lado, y los tres, la Trinidad, se dicen: vamos a confiarle el evangelio a la iglesia. Vamos a dejar que los pastores, en forma especial, que son los encargados de alimentar a mis ovejas, vamos a observarlo a ver si tienen la valentía de presentarle mi palabra a mi pueblo como yo deseo. Dios pudiera hacerlo él mismo, en el mismo cielo enviar un ángel como él lo va a hacer en Apocalipsis, pero Dios hace como él quiera. Y en este momento histórico y profético, el que tiene que predicar realmente el alimento a tiempo, o el que tiene esa responsabilidad, son los pastores. Los evangelistas buscan almas. El maestro de escuela bíblica dentro de la iglesia enseña también, ¿verdad?, diferentes enseñanzas bíblicas. Pero el pastor, que es el que está sobre la casa de Dios, tiene la responsabilidad y el llamado de alimentar a las ovejas a tiempo y fuera de tiempo. Dar ese alimento a tiempo, bendito Jesús. Así que nos acercamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 45. Si Eliezer puede ponerme la cita, pues se lo vamos a agradecer. Y como acabo de decir, este plan que tiene Dios para el cuerpo de Cristo, para lograr una iglesia sin mancha, sin arruga, irreprensible, primero requiere de un pastor valiente. Segundo, se requiere que las ovejas que reciban el verdadero evangelio tomen la decisión de negarse a sí mismos. Tomen la decisión de no practicar más el pecado, como hablaba mi señora esposa, ¿verdad? Que es lo que dice la Biblia, que el que practica el pecado es del diablo. Por eso muchos procurarán entrar y no podrán, porque practican el pecado. Entonces ese pastor fiel y prudente va a exhortar a las ovejas a negarse a las obras negativas de la carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire cómo dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga bien, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Se da cuenta? Esa es la responsabilidad de los pastores que están puestos sobre la casa de Dios. Escucha, por favor. Dios te bendiga, Noemí Colón. Qué bueno, estás con nosotros. Dice Jesucristo: bienaventurado aquel siervo, ese pastor, al cual cuando su Señor venga a arrebatamiento, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Bueno, lo que acaba de decir la palabra. Dando que el alimento a tiempo, preparando a las ovejas. Ahí es que comienza el plan de Dios con el cuerpo de Cristo, con un pastor serio, un pastor fiel, un pastor prudente, que se olvida el qué dirán y las persecuciones por causa de la verdad,
y se dedique a honrar a Dios y a su palabra, comenzando desde el púlpito y naturalmente en su vida también. Escuche bien. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mire qué clase de bendición. Los bienes celestiales van a estar a cargo de la administración de los fieles y verdaderos pastores. Escuche bien, por favor. Pero si aquel siervo malo es otro pastor que está sobre la casa de Dios, le llaman malo, ya no es fiel, ya no es prudente porque predica lo que le da la gana, mete al mundo en la iglesia, aún ese mismo pastor ama más las tinieblas que la luz. Escuche bien. Y se le llama malo. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Esa es otra, tienen por tardanza la venida del Señor. Y comenzare a golpear a sus consiervos, ¿verdad? A difamar a los verdaderos pastores y aún a comer y a beber con los borrachos. Ahí vemos cómo en profecía Jesucristo mismo revela que los pastores malos se van a convertir en borrachos, que van a empezar a tomar alcohol y alcohol y alcohol. Escucha bien. Vendrá entonces el Señor de ese siervo en el día que éste no espera, que es el día del arrebatamiento. Es el día que Jesús le dijo a aquella persona, solo mi Padre sabe el día, ni los ángeles saben el día. Pues es el día que ese pastor no espera. Y a la hora que no sabe, y mira el destino, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, los que practicaban el pecado. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, qué palabra tan poderosa y tan clara y tan dura, pero es tu verdad, es tu palabra. Hay que predicarla porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí está la audiencia. Te presentamos la audiencia que está conectada para escuchar palabra tuya y no de hombre. De entrada me ato a tu espíritu, a tu voluntad y a tu palabra. Ábrenos, por favor, el entendimiento de todos los que estamos escuchando tu poderoso evangelio. En Cristo Jesús atamos la carne, que es donde está la herencia del pecado. Atamos la carne a tu palabra, a tu espíritu y a tu deseo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, es la revelación que nos deja ver con claridad que hay dos pastores trabajando en este momento histórico y profético que estamos viviendo. Uno es fiel y prudente, predica el verdadero evangelio, exhorta a las ovejas, sangra por las ovejas, sufre por las ovejas, pero vemos que hay otro que es malo. Ese no predica ni prepara para ser levantado el día del arrebatamiento. Ese lo que hace es preparar un pueblo sin darse cuenta él mismo, porque ya el diablo le ha cegado el entendimiento. Porque al primero que va a ir a engañar el diablo es al pastor. Y entonces lo que hace es que con las mentiras que va a hablar, las basofias y las pamplinas, y va a traer otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, que así lo revela Corintios, va a lograr que esa iglesia se prepare para ser ¿qué? Vomitada. ¿Ves? No hay una preparación verdadera para ser exaltado por Dios ni ser honrado por el Señor. Esa iglesia se pierde. Y vemos el destino terrible que corre ese pastor, pero no es el pastor nada más. Son las multitudes que lo van a seguir. ¿Ves? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por causa de los engañadores, la verdad, apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. Son los que Jesús dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. No todos los que me dicen, Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. Esto está más claro que el agua. Lo hemos venido estableciendo por estas tres partes de este mensaje pastoral bajo el tema el plan de Dios con el cuerpo de Cristo. Naturalmente nos podemos dar de cuenta que en el plan de Dios hay pocos pastores que están de acuerdo a ese plan que tiene Dios. Pero el diablo sabe de este plan y se ha movilizado y engaña a muchos pastores para contradecir el plan verdadero de Dios. Y traer el plan de ¿quién? Del diablo. El plan de Dios que tú logres la santidad sin la cual nadie le verá. El plan del diablo es que tú no logres esa estatura espiritual y te pierdas. Es verdad. Aún más profundo que si la muerte te alcanza y como no te estás preparando, entonces la muerte te puede alcanzar y estás en pecado, practicando el pecado y el diablo gana. ¿Por qué? Porque una muerte súbita de un cristiano que esté conectado con las obras de la carne es un cristiano que va a ir al infierno derechito una vez que pierde la vida. Así que esto es algo serio, Noemí. Esto es algo que hay que
tomarlo con mucha seriedad, porque se trata de la salvación eterna o de la condenación eterna. Habiendo dicho esto, vamos un momentito al libro de los Hebreos, capítulo 13. Yo tuve la bendición, ¿verdad?, de haber tenido en mi vida cristiana, pues pastores, ¿verdad?, que conocían la verdad y me transfirieron la verdad. O sea, yo pude aprender el verdadero evangelio de boca de varios pastores, y naturalmente el Espíritu Santo pues también me fue enseñando a través de los años. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que reconocer y acordarnos de esos pastores que nos enseñaron, que nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos en el evangelio. Libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 7, lo dice con más claridad que lo que yo acabo de decir. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mire qué tremendo. Por eso hay que acordarnos y reconocer a los pastores que nos hablaron la verdad, y la Biblia nos manda a imitar su fe. Y eso es lo que yo vengo haciendo desde que yo aprendí el verdadero evangelio. Logré imitar, como Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, Hebreos 13, 20, 22, mire cómo sigue diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, es el pastor de pastores, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos pueden decir amén? Amén. Os ruego, hermanos, miren lo que dice la palabra: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Se da cuenta? Este pastor que está aquí, hasta mi último suspiro, siempre va a estar exhortando a las ovejas, siempre, igualmente para mí mismo. Y fíjate, el que escribió dice: os ruego, hermanos. No se sabe quién fue el que escribió el libro de los Hebreos, pero se entiende que fue Pablo por la manera que él escribía. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, porque si usted es un cristiano espiritual, usted no va a tener problema con escuchar la verdad. Pero si usted es un cristiano de la secreta, que ama el mundo, que ama la carne, esta palabra que se predica en esta iglesia, no la soportan. No la soportan porque ellos no están dispuestos a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Por eso la Biblia le llama hijos del diablo, porque practican el pecado voluntariamente. Y Dios lo que quiere, en cuanto usted soporte esta palabra, es que usted cambie. Es verdad. Él no quiere hacerte daño. Él lo que quiere es que tú logres subir espiritualmente para poder ser un candidato serio a que Él te perfeccione y termine la obra del Espíritu Santo contigo. Si tú no se lo dejas hacer, tú te vas a quedar en un nivel espiritual flojo, ¿verdad? Un nivel espiritual que no te hace cualificable para ser la esposa del Cordero. Bendito es el Señor. Entonces, amado, Jesucristo es el gran pastor. El enfoque de todos los pastores en este momento histórico tiene que ser pulir a las ovejas para que suba a la estatura del varón perfecto. Y el Nuevo Testamento, la perfecta ley, tiene ese gran poder de perfeccionar a los que se acercan a esa ley, la ley de la libertad, que es el Nuevo Testamento. No libertinaje, no. Libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. No se le ocurra convertir el libertinaje, como lamentablemente está sucediendo en tantos y tantos millones de cristianos, porque están siendo conducidos por líderes que no son de Dios. Y han convertido la libertad de Cristo en ¿qué? En libertinaje. Mire, esto es una cosa, te digo yo quisiera explicar esto más profundo y tomar mucho más tiempo, pero usted no lo ve, es una guerra espiritual que hay en los cielos, donde Dios está tratando de abrirte los ojos, donde el diablo está buscando seguir engañando almas. El mundo inconverso, el diablo lo tiene dormido, el diablo lo tiene ante sus pies.
pero ahora él está metido en el cuerpo de Cristo buscando a cuántos cristianos puede engañar. Lamentablemente. Entonces, los pastores tenemos que entender, vamos a Primera de Pedro. Dios te bendiga, Gladys Vázquez está con nosotros, María Teixeira, qué bueno, sierva del Señor, está con nosotros, una bendición la palabra. Amén, qué bueno, muchos saludos. El Primera de Pedro, vea con toda claridad como Primera de Pedro, estamos bajo el tema, el plan de Dios con el cuerpo de Cristo. Y el plan de Dios para el cuerpo de Cristo comienza con un verdadero pastor que predique la verdad. Hago verdad esta mención porque hay personas nuevas que están entrando. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, nos dan el mandamiento. Este apóstol aprobado del cielo es uno de mis apóstoles. Mis apóstoles llegan hasta Pablo. Los que vinieron después, ninguno es de Dios. Mira cómo voy a atrever a decir. Todos esos apóstoles que vinieron después de Pablo están trabajando para el diablo y muchos ni lo saben. Porque están trayendo otro fundamento, otro Jesús, otro espíritu que no es el que está en la Biblia. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, mire lo que nos dice. Mi alma te adora, Jesús. Escuche bien. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y mira lo que nos dicen a todos los pastores. Apacentar la grey de Dios. ¿De quién es la grey? Es de Dios. Yo soy pastor, pero yo no soy dueño de las ovejas. Yo administro, yo pastoreo, yo apaciento, pero las ovejas son del Señor, hermano. Escuche bien. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Mire, aquí localmente hay pocos, pero entre vosotros por las redes sociales hay más ovejas. Y yo voy a hacer lo que Dios me está diciendo. ¿Qué vas a hacer para apacentar? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Yo no te puedo obligar, esto es voluntario. Oiga, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Y yo hago un paréntesis aquí. Usted sabe cuánta ganancia deshonesta y gente que se han convertido en ricos y millonarios están engañando a tantas ovejas con un falso evangelio. Que si el falso enseñanza está de la prosperidad, hermano. Son tantas sectas. En esta secta para de sufrir. Los testigos de Jehová, hermano, los mormones. Todas esas religiones son sectas. El que está detrás de ahí es el diablo, hermano. Pero aún el diablo ha entrado dentro del cuerpo de Cristo. Todas esas sectas que mencioné no están dentro del cuerpo de Cristo. Toda esa gente está en ignorancia. Aún la Iglesia Católica Romana. Pero los evangélicos, los pentecostales, todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que cuidarnos porque Satanás ha engañado a muchos pastores evangélicos. Muchos pastores pentecostales que en esta hora le han dado la mano a Satanás y han dado la espalda al Dios Todopoderoso. Pero este pastor que está aquí no. Este pastor que está aquí, aunque me vituperen, aunque me difamen, me matan en la raya, pero de esta boca no va a salir engaño en contra de las ovejas. Aquí se va a predicar la palabra hasta que venga Cristo. A Dios sea la gloria. Entonces me llaman a apacentar la grey de Dios. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mire esto, yo tengo que convertirme en un ejemplo para la grey. El mejor ejemplo es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Sin mancha, sin arruga, hermano. Ese hombre nunca pecó. Y lo subieron a la estatura del varón perfecto. Pero me están diciendo, tú tienes que ser ejemplo para la grey también. Tú tienes que comportarte, tú tienes que vivir, tú tienes que predicar lo que yo quiero, me dice el Señor. Y yo digo amén. Que me ayude el Señor. Entonces sigue diciendo la Biblia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire, hay un galardón. Yo siento a Dios aquí, qué bueno. Pero para yo recibir el galardón como pastor fiel y prudente, yo tengo que apacentar la grey de Dios con la verdad. No hacer ganancias deshonestas con un evangelio falso. Yo tengo que ser ejemplo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo tengo que ser un ejemplo para la grey. Que lo que predico, eso lo vivo. Que donde quiera que voy, doy testimonio
que la gente puede decir, la verdad que es un pastor verdadero. Naturalmente no soy perfecto, tengo mis fallas, pero estamos trabajando y seguimos trabajando con la falla para que desaparezca, que es lo que usted tiene que hacer. Un pastor prudente tiene que hablarte de eso, tienes que salir de tu falla, tienes que salir de tu debilidad. ¿Cómo vas a salir de eso? Comiéndote la escritura, recibiendo la palabra de cambio, porque Juan 3:16 hasta los macumberos la reciben, hasta los espiritistas saben que Jesucristo salva. Pero usted, para ser salvo verdaderamente, usted tiene que salir de Juan 3:16. Ya Juan 3:16 lo trajo al cuerpo de Cristo, ya no puede hacer más nada contigo, y tienes que profundizarte en los otros libros que trae el Nuevo Testamento. Escuche bien, por favor. Apacentad la grey de Dios con la verdad a que nos están llamando, no por plata, no por dinero. Jesucristo es el príncipe de los pastores, y ciertamente el pastor, óigame, nosotros los pastores, que tenemos un pastor arriba de nosotros, que es el príncipe de los pastores. ¿Quién será ese? Jesucristo, hermano. Ciertamente somos, en este momento histórico, somos la autoridad máxima del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para preparar al pueblo de Dios. No son los apóstoles de este tiempo. Esos son unos impostores. Esa es la última carta que trae el diablo a última hora, para desviar y engañar a las ovejas. La gente ve, wow, qué templos, wow, qué muchas multitudes. Pero realmente Dios no está ahí, amado, porque traen otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Escuche. Entonces el pastor en este momento se constituye en la autoridad máxima dentro de la iglesia. Mire cómo se lo voy a explicar. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, vamos por la palabra. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Bendecimos el nombre del Señor. Usted, si es pastor, no venga a dejarse engañar que si no tienes un profeta en la iglesia, que eso hay que cogerlo con pinzas también, porque los profetas de este tiempo están alineados la mayoría con los falsos apóstoles. Y en este tiempo, ¿verdad? Vaya el momento ahora que yo lo diga, lo que hay es don profético. O sea, el profeta de oficio, eso se acabó con Juan el Bautista. Los apóstoles aprobados por Dios que pusieron la zapata, el fundamento, eso se acabó con el apóstol Pablo. Ahora quedan 3 ministerios. El pastor, que es la autoridad máxima, va a trabajar con los apóstoles y los profetas de la Biblia, y él va a preparar a buenos evangelistas y maestros. Y en ese equipo de trabajo, pues el cuerpo de Cristo va a edificarse y va a perfeccionarse con el fundamento apostólico que está escrito en la palabra. Escuche, por favor. Mi alma te adora. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Bendecimos el nombre del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire lo que dice el 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, y la luz verdadera ya alumbra. Si usted tiene un pastor que está comprometido con Dios, la palabra que va a predicar, eso es lo que tiene que producir. Que las tinieblas van pasando y la luz verdadera va saliendo. Bendito es el Señor. El verso 12, mire lo que dice. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Bendito es el Señor. Verso 18. Escuche bien. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Se da cuenta, amado del Señor? O sea, este pastor te va a ministrar y te va a enseñar el camino para que tú puedas escapar de ese anticristo que viene de camino. ¿Qué dice la Biblia? Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. Eso es lo que nos toca a nosotros, pastores verdaderos y la iglesia. Entonces mira lo que le va a hacer Dios.
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa hora de la prueba va a comenzar con la aparición del anticristo. Pero en este momento dice la Biblia que han surgido muchos anticristos. ¿Y quiénes son esos anticristos? Falsos pastores, falsos evangelistas, maestros, falsos apóstoles y falsos profetas. Y de eso Dios quiere que tú tengas tus ojos abiertos para que no te dejes engañar. Y mire, si Él quiere que tú tengas los ojos abiertos, que Él mismo dijo, mirad. ¿Por dónde no mira? ¿Por el oído? Tú miras por los ojos. No es que tú vas a ir prejuiciado a juzgar a alguien, pero tú tienes que juzgar por la palabra. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que está administrando tu vida espiritual en la iglesia que usted esté? Entonces Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Esos son los anticristos. Todo el que predica otro evangelio, ese es el título que Dios le pone. Tú eres un anticristo, porque estás predicando otro evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, mire, el capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a hablar de la revelación a los pastores. Mire, el verso 7 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Verso 14, escuche, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿En qué sabemos esto? En que amamos a los hermanos. Ese es otro problema que hay en la iglesia. Los hermanos no se quieren amar, muchos hermanos siempre están en contienda, en pleito, en murmuración, dividiendo iglesia. Entonces quieren irse para el cielo con eso, hermano, con celo, contienda, chisme. El pastor verdadero tiene que hablar esto. Bendito al Señor. Escuche bien, el que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Permanece en muerte. En los otros días, el Señor puso en mi corazón, ora por los que te odian. Ora por los que te hicieron la guerra. Ora por el que te dividió la iglesia. Y mira, hay que orar, hermano, por los enemigos. Hay que orar por los enemigos. Para yo lograr la salvación, aunque capaz que en la humanidad uno ni quisiera orar por toda esa gente tan mala, pero Jesús nos enseñó, orar por el que te ultraja, bendecir al que te maldice. Y eso es una bendición para nosotros. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¡Qué tremendo! Iglesia, en la jerarquía de Dios, y ahora voy a entrarle lleno, el pastor está en el número 5, la posición número 5. Explíqueme eso, pastor, para entenderlo. ¿Quién es el primero? El Padre. Ese es el mayor. Jesús dijo en la tierra, mayor que yo es mi Padre. Entonces, si el Padre es mayor que Jesucristo, ¿quién es el que está en segundo en mando? Jesucristo. ¿Y quién es el que está en tercero en mando? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que está en cuarto? La palabra, el Dios Verbo. Entonces, el Dios Verbo, tienen que haber unos obreros prudentes que trabajen con esa palabra que dejaron escritos ya los apóstoles. Por eso el apostolado no está activo. No es como un pastor que se muere y pues viene otro. Se iba Moisés, ¿y quién estaba detrás de Moisés? Un Josué. Un presidente en una elección terminó su término y viene otro. El trabajo apostólico no es así. El trabajo apostólico se hizo una sola vez y quedó establecido la zapata, el fundamento. Óigame, donde la iglesia desde que nació el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento tiene que regirse por las palabras que antes fueron dichas por los santos apóstoles. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. Yo no puedo poner otro fundamento del que ya está puesto. Lo dice la Escritura. Entonces, para el Padre es el número 1, el Hijo el número 2, el Espíritu Santo el número 3, número 4 es la palabra. ¿Y quién está número 5? El pastor. ¿Por qué? Porque el pastor va a trabajar con la palabra y se la va a mostrar a la grey tal y como está escrita. Me dio hasta un sentimiento, ¿verdad? Un celo por las ovejas, porque es que están engañando a tanta gente.
con otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu, hermano. Y entonces el pastor trabaja con las palabras apostólicas, con la profecía bíblica. Y ahí está el número 5 en la jerarquía desde el cielo hasta la tierra. Los apóstoles nuevos no caben aquí. Los falsos profetas que se creen que hay profetas de oficio en este momento están muy lejos de la verdad. El mismo Jesús lo dijo, voy a citar a Jesucristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Ah? ¿Qué tú quieres? ¿Que yo cambie lo que dijo Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Y qué dijo después? Y desde entonces el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes, otra Biblia puede decir, y solo los violentos. Yo prefiero mejor los valientes, se lleva bonito, aunque los violentos se refieren en el espíritu, que se atreven a enfrentarle el engaño y lo combaten con la verdad. Heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿quién soy yo para decir que hay profetas de oficio? ¿Quién soy yo para decir que hay apóstoles activos? Si Pablo dijo, soy el último de los apóstoles. Como un abortivo, dijo él. No por hombre, ni puesto por hombre, dijo Pablo, sino puesto por Dios mismo. Y el que sabe la historia sabe que se le apareció Jesús en el camino. Que habían puesto a uno en la silla vacante de Judas. Jugaron a los topos, jugaron a la suerte, tiraron la moneda, oraron, pero ese no era el que Dios tenía. ¿Ah? ¿Y de qué estoy hablando? De Matías. Y Matías no fue aprobado por el reino de los cielos para ocupar esa silla. Y Jesús tuvo que, en una luz aparecer. Ya Jesús había ido para el cielo. Ya Jesús había resucitado, hermano. Ya el arrebatamiento número 3 en la persona de Jesús había sucedido. ¿Y qué pasó? Se encuentra con Saulo. Y lo constituyó en el último de los apóstoles. Y el que conoce las cartas de Pablo se da cuenta que el trabajo que hizo Pablo para el pueblo gentil, que somos nosotros, es extraordinario, hermano, es extraordinario. Entonces yo como pastor, los pastores estamos llamados, repetimos, a apacentar la grey de Dios por esos fundamentos que Pablo escribió: Marcos, Mateo, Lucas, Filemón, Juan. Entonces, amados, somos el número 5 en la jerarquía de Dios. Iglesia, Cristo viene y necesitas un pastor prudente que te dé el alimento a tiempo. Si estás en una iglesia donde te estás engañando, tú ora al Espíritu Santo y busco la dirección para ir a una iglesia que por lo menos esté lo más cerca de la palabra, lo más en armonía, porque eso es otra, no hay iglesia perfecta, hermano. Pero sí puedes encontrar pastores que están comprometidos con Dios y con su palabra. Y poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, porque si te pones a mirar a la derecha o a la izquierda, te vas a encontrar con un montón de gente llena de problemas y llena de defectos, y te tienes que cuidar tú mismo de ti mismo. Entonces, cuando tú logras madurar de esta manera y poner tu mirada en Cristo, te vas a economizar un montón de problemas, porque la carne es mala. Así que la Biblia nos llama en esta hora a mirar, no al hermano, sino a mirar por ti mismo. Que tu corazón no se llene de glotonería y de los afanes de este siglo, y venga sobre vosotros aquel día, el arrebatamiento. Entonces tú necesitas un pastor prudente que te dé el alimento a tiempo. Vamos a ver las características de un pastor verdadero puesto por Dios. Bendito sea el Señor. Número 1, predica el evangelio como está escrito. Número 2, tiene el interés de hacer de ti una nueva criatura. Y número 3, ese pastor constituido por Dios, tiene que ser enemigo del mundo y de sus rudimentos. Porque recuerde que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y la Biblia dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo del Señor. El amor del Padre se fuma. ¿Usted sabe cuántos líderes no tienen el amor del Padre con ellos ya?
¿Por qué? Porque se han ido a la fábula. ¿Por qué? Porque promueven la carne y promueven el mundo dentro de la iglesia. Mire qué disparate. Y el problema es que muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los engañadores el camino de la verdad será blasfemado y apartarán el oído de la verdad. Pues entonces, amado, esas características que acabo de decir, te las voy a repetir, te dejan saber que ese pastor es de Dios. Número 1, predica el evangelio como está escrito. Tiene interés que tú alcances la nueva criatura. Ese pastor tiene que ser enemigo del mundo y sus rudimentos. Esas son las características importantísimas. Pero hay otra que no puede faltar. ¿Y cuál es, pastor? Que tiene que ser un pastor que tenga amor. Tiene que ser un pastor que tenga misericordia. No puede restregarle la santidad en la cara a nadie, porque ese mismo pastor está batallando con sus debilidades. Ese verdadero pastor sabe, como dijo Pablo, que el mal estaba en él, en la carne. Y no puede venir a creerse el pavo real, ni creerse que ya está perfecto. ¿Se da cuenta? Por eso tiene que tener misericordia. Y tiene que tener amor, porque bastante misericordia tuvo Dios de nosotros. Entonces, amado pueblo de Dios, y ya finalizando este mensaje, el pastor verdadero enseñará lo que los apóstoles bíblicos dejaron escrito. Las instrucciones para preparar correctamente a la grey de Dios. Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias por este mensaje que has puesto en mis labios, en mi corazón, en mi mente. Ahí están tus ovejas, la hermana Jacqueline, hermano Eliezer. Benditos al Señor, la hermana Norma, Sebastián. Dios te bendiga, Sebastián. Qué bueno que estás con nosotros. A todos los hermanos que se han conectado, Señor, fortalécenos. Ayúdanos a seguir, por favor, por este camino estrecho. Y que nada ni nadie nos aparte de tu verdad, Señor. O permita que vendamos nunca tu palabra. O permitas nunca que digamos, este evangelio y vámonos para uno donde haya multitudes. No me interesa, Señor. Por favor, envía las ovejas que tú quieras que yo siga apacentando y yo no tengo problema. Las vamos a apacentar, pero con tu palabra como está escrita. Te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la vida. Pudimos entrar a este año nuevo, que este año nuevo sea uno de más crecimiento, de más sometimiento a ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Sana, por favor, a los enfermos, liberta al cautivo, reconcilia a los apartados. Que toda la gloria es y será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, este ha sido el mensaje pastoral de hoy. Cuídate, examina quién es tu pastor. Hay dos pastores trabajando en la viña del Señor. El siervo fiel y prudente y el siervo malo. Uno te va a preparar para encontrarte con Jesús y otro te va a preparar para encontrarte con el diablo en el infierno y en el lago de fuego. Tú decides tu destino. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Será hasta la próxima transmisión. Cuídese, iglesia. Que la paz de Dios sea con nosotros. Amén y amén. Hasta luego.